Buenas noches, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por acompañarnos. Violeta, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Bien, gracias, buenas noches. Los partidos políticos están en estos momentos iniciando apenas conversaciones, negociaciones para la reforma electoral. Una reforma electoral que pareciera no interesarle mucho a algunas fuerzas políticas porque el tiempo se les pasa y no están haciendo lo debido para que saquen una reforma profunda, de avanzada, de vanguardia, pues. Así es, quedan alrededor de 6 meses para que los diputados locales puedan concretar una reforma cuyas modificaciones entran en vigor para las elecciones del 2009. Eso es lo importante aquí en el Estado de México, no tanto la reforma federal que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados. Y precisamente sobre esto fuimos a preguntar a los actores políticos qué tanta disposición tienen y cuáles son las propuestas que traen para la reforma electoral. Vamos a ver qué nos dijeron. Creo que la reforma, aun cuando hace modificaciones sustanciales en ese sentido, más que una democracia sigue impulsando una partidocracia. No se abordan diría yo, las deudas que se tienen con la sociedad, y pudiéramos nosotros tomar en cuenta aspectos. Uno, el que se habla mucho de las leyes antichapulín. No se tocaron las leyes antichapulín. Entonces entramos al tema de los instrumentos como la revocación de mandato, como el referéndum, como el plebiscito. Si los ciudadanos que únicamente tienen en sus manos el derecho al voto, por el otro lado hay un tremendo contrasentido con esto, porque tienen el derecho al voto, pero no tienen el derecho a solicitar la revocación del mandato de la persona que eligieron. La reforma es muy probable que ocurra para el próximo proceso electoral local que nos interesan. Hay temas locales que pueden ser relevantes sin que necesariamente hayan sido tocados por la reforma constitucional. Por ejemplo, candidaturas comunes. Me parece que es un tema donde hay coincidencia, ¿no? Regularlas adecuadamente. Y puede operar una reforma electoral para el próximo proceso electoral, que es el de 2009, sí puede operar, siempre y cuando haya las condiciones y los acuerdos aquí en el Congreso local. Tendríamos hasta mayo del siguiente año para poder aprobarla. La propuesta de reforma, que se reduzcan, como desde luego se han manejado, los tiempos de campaña, los tiempos de pre-campaña, los presupuestos, ¿sí? Inclusive nosotros estamos porque también se observe que se reduzca la participación que se da a los partidos en tiempos que no son electorales, ¿sí? Nosotros no estamos de acuerdo en que se restrinja el número de diputados plurinominales, porque también el voto de la sociedad cuenta para los partidos que no alcanzan a tener un diputado de mayoría, pero merecen tener la representatividad en los congresos locales. A cuatrienios de los presidentes municipales estamos de acuerdo, porque efectivamente 3 años es muy corto tiempo de trabajo para que dé resultados una administración municipal. Estamos de acuerdo en la reelección, como también estamos de acuerdo en la reelección de los diputados. Estamos de acuerdo en que exista la revocación del mando cuando así lo demande la sociedad. ¿Esto qué implica? Implica algunas cosas, ¿no? Reducciones de topes de gastos de campaña, que es muy importante, una mayor fiscalización, que podría ser importante también, que está en el tintero, la ampliación a 4 años de periodo constitucionales. La reforma electoral federal, por ejemplo, estuvo enfocada a varios temas. Dentro de ellos te podría decir alguno: tiempos de campaña. Te quiero decir que en el Estado de México los tiempos de campaña están muy por abajo de incluso lo que se aprobó ahora. Ejemplo, se están hablando de 70 días para campaña de gobernador, cuando son 120 días en la federal para presidente. Vamos, o sea, no, ahí los topes de gastos de campaña están muy elevados, y es la parte que tendremos que revisar, y ese es nuestro principal punto. Está dispuesto a platicar todos los temas que sean necesarios. Están en la mesa la ampliación de periodos constitucionales, reducción de financiamiento a partidos políticos, tiempos de campaña. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Estamos proponiendo que se revisen las funciones tanto del Tribunal Electoral como del Instituto Electoral del Estado de México, que se fiscalicen los recursos del Instituto Electoral, que no se malinterprete la autonomía de este órgano electoral. Yo sí creo que es en la competencia electoral. No se trata de generar reglas que hoy te beneficien a ti y al rato te perjudiquen. Hay que generar reglas que tengan más permanencia en el tiempo. ¿Están por el cambio de Consejo General? Bueno, pues también está ahí en la mesa, pero no es un tema
También está sobre la mesa, pero no tendríamos que estar de acuerdo todos los partidos políticos. El Partido del Trabajo propone básicamente los temas de reducción del financiamiento hacia los partidos políticos. En paralelo proponemos que la distribución de esa bolsa, que ya es menor, sea de manera equitativa. Estamos proponiendo 50% de manera equitativa a todos los partidos, 50% según la votación que se haya obtenido. Que no exista sobrerepresentación, como hasta hoy tenemos en el Congreso local, que existe sobrerepresentación, representación pura en el Congreso local, representación pura en los cabildos. Es increíble que al día de hoy un partido que gana con el 30% de manera automática se lleve el 70% del cabildo. Creo que no es lo que representa realmente el voto de la sociedad. Aclaremos las candidaturas comunes, aclaremos y flexibilicemos las coaliciones, disminución del financiamiento en el IEM también estaríamos planteando. El día de hoy, si rebasan los topes de campaña no hay ninguna sanción, y ser más estrictos en la regulación del gasto en los topes de campaña. Te digo las contrapropuestas, porque también conocemos que existe la propuesta de la reelección. A esa propuesta nosotros les decimos que no vamos a una reelección y sí vamos a la revocación del mandato. ¿Bajo qué mecanismos? Obviamente bajo el mecanismo del plebiscito, referéndum o consulta popular. Nosotros pensamos que la reforma electoral, como lo habíamos anticipado, va a salir como todas, creo que hecha en las rodillas, una reforma que no representa los intereses del Estado de México, ya los mexiquenses. Va a salir una reforma con intereses partidistas, con un amarre político entre el PRI y el PAN, un amorío que ellos tienen durante muchos años, para solamente tener reformas que beneficien a estos partidos y obviamente evitar una democracia en el Estado. Estamos al pendiente, no lo vamos a permitir, sabemos que va a venir, pero vamos a estar en pie de lucha para no permitirlo.